vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el 5,4% de aumento, y prendas de vestir y calzado con el 4,4%. Salió a festejarlo el señor presidente, esta cifra la más baja de 2021, y queremos saber cuánto hay que celebrar y cuánto no con respecto a esto, y por esto estamos en comunicación con Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Bienvenido, Andrés, ¿cómo va? Hola, buen día. Buen día, acá Facundo y Sofía te saludamos. Bueno, salieron a celebrar desde el gobierno esta cifra del 2,7% de inflación, la más baja del 2021, ¿esto es así? Sí, para celebrar es en términos de los niveles de inflación que venía la Argentina, que era, la inflación llegó a un pico de 280%, y esta es una inflación anualizada, está en 38, 39%, es una masa súper importante, y marca una tendencia también, se acerca también a la meta de evaluación, que es el 2% anual, y esto también le da al gobierno la esperanza de que el proceso de encarecimiento de la gente en dólares puede irse reduciendo también, ¿no? Entonces creo que desde el programa oficial, desde el punto de vista de una baja importante. Vamos, Andrés, a tratar de llamarte por otra línea porque estamos teniendo un problema de comunicación y no quisiéramos que se pierda esta información tan valiosa, así que en segunditos te volvemos a comunicar, te llamamos nuevamente, si te parece, así no perdemos nada de lo que nos cuenta el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, porque nos queda preguntar casi lo más importante, lo que más nos interesa, a quienes sobre todo no entendemos un corno de cómo funciona el sistema microeconómico, que es cómo llegamos a este 2,7% en octubre, cómo llegamos a una meta que sin dudas tenía este gobierno, que tenía que ver con la inflación baja. ¿Cómo llegamos, Andrés, si ya nos estás escuchando nuevamente, cómo llegamos a este 2,7%, que era un poco, y lo había dicho de esta manera y por eso lo celebra, la meta de este gobierno? ¿Por qué no es precisamente una buena noticia para nosotros y nosotras los ciudadanos de a pie? Mira, se llega con dos patas, este programa tiene dos patas, ¿no? Hasta ahora, porque ahora está en un proceso de mutación, vamos a decir. Una pata fue el fuerte ajuste de la economía, ¿no? La caída del nivel de actividad, la pérdida de ingresos de la población, esto tumbó el consumo y generó una caída de la actividad que también derrumbó las importaciones, permitió esto cierto superávit comercial. La gente que perdía ingresos para tratar de mantener el nivel de vida empezó a vender ahorros, esto generó cierta oferta de dólares, los puchitos famosos de dólares. Esta fue como la primera parte del programa, que fue acompañada después de la devaluación inicial por una política en términos económicos se dice de usar el dólar como ancla para la inflación, en el sentido de que el primer mes de Milei hubo una inflación del 25%, con una devaluación muy importante, casi el 100%. Después ya la devaluación del otro mes fue del 2%, con una inflación del 12%, el otro mes había una inflación del 8%, el 2%. Entonces lo que pasó es que se empezó a usar el dólar como ancla justo al ajuste. La verdad, resultó más efectivo de lo que pensábamos muchos economistas para romper sobre todo la inercia de muchos contratos. Tuvo que ver también que se usó también en un primer momento a los salarios, ¿no? Como ancla. Ahora quedaron retrasados los salarios del sector público, del sector privado, ya casi recuperan en algunos sectores lo que tenían antes que asuma Milei, que es un nivel que es un 20% abajo de lo que tenían en 2015 cuando se fue Cristina Kirchner, ¿no? Los trabajadores, incluso el sector privado. O sea, estamos festejando la recuperación de un nivel que es un nivel bajo histórico. El tema ahí de este programa, digamos, la mayor duda que genera es porque ahora la economía empieza a levantar un poquito, porque abaratar el dólar en la Argentina genera cierta reactivación. Los salarios empiezan a recuperar un poquito, la baja de la inflación lo permite, empiezan ciertas actividades a movilizarse. El tema ahora, digamos, el gran debate es si se puede aguantar y cuánto esta política del dólar, ¿no? De sostener el dólar así como está, porque Argentina hace 3 meses que ya no tiene superávit en términos de comercio de bienes y servicios, y están empezando a sostenerlo con los dólares de blanqueo y ahora esperan sostenerlo con ingresos financieros. En una Argentina que está muy endeudada. Entonces esto siembra muchas dudas.
de qué pasa, cuánto tiempo van a poder sostener esta política de dólar barato, usada para frenar los precios, y el ingreso de capital especulativo que están fomentando, cuánto le va a dar. Y el peligro de siempre de estos esquemas es que entre mucha guita, o digamos, entre guita financiera, para que la gente entienda, se habla de carry trade o bicicleta financiera, quiere decir que como Argentina ya no consigue dólares porque vende más afuera de lo que compra, esto se hace 3 meses, los dólares para pagar la deuda y para sostener la actividad económica y esta estabilidad y baja de la inflación, se están queriendo traer de gente que viene a especular. Entonces viene a la Argentina, pone un plazo fijo en pesos, compra un bono, espera cobrar en pesos la tasa de interés y después cambia los dólares y se los lleva. Es un esquema tipo Ponzi, onda cositorto, digamos. Vos tenés que... la clave de todo esto es que no se vayan y que sigan entrando, porque el que se empieza ahí ya para darle los dólares, Argentina no lo consiguió exportando, tienen que dárselo de otro que la meta. Cuando la cantidad de gente que se quiere ir es mayor de la que entra a los dólares, se cae todo esto, pues es una burbuja, y salta el dólar, ¿no? Y con el dólar saltan los precios. Entonces, el gran debate es si van a poder sostener esto con un esquema especulativo y por cuánto tiempo. El objetivo del gobierno es llegar a las elecciones con este esquema, ¿no? Y bueno, y hay dudas si lo va a lograr o no. Saben por lo menos que para atravesar el verano, que se habla mucho de este veranito financiero justamente, ¿no? Que empezarían por lo menos a dejar, no sé si recuperar, pero dejar de perder tanto frente a la inflación los salarios, pero yo creo que diste uno de los puntos claves acá, que creo que incluso más importante que el número en sí de la inflación, que tiene que ver con el encarecimiento en dólares de lo que es el costo de vida, ¿no? Que más allá que del numerito siga bajando, lo que yo le llamo el índice fin de mes, o sea, a las clases trabajadoras, y como que el sueldo cada vez, hoy ya estamos en 13 y ya medio que estamos ahí medio a fin de mes, ¿no? ¿Cuánto de eso corresponde a lo caro que se ha vuelto para los argentinos vivir en su propio país en dólares? Mira, esto tiene que ver básicamente con que hay, en términos de este modelo, en términos productivos, tiene la peor combinación, que es que Argentina ya tiene un salario caro en dólares, relativamente, ¿no? En términos de comparación ya se empieza a encarecer los costos, ya la Argentina empieza a ser cara en dólares, pero a su vez tiene un salario muy bajo en términos de poder adquisitivo. Como te decía, estamos a los niveles con la recuperación, ponerle en 1 o 2 meses que siga el salario ganando un poquito, va a tener la plata que tenía en noviembre del año pasado, que no era un buen momento para el trabajador. Claro. ¿No? Estamos en términos de salario real en un momento bastante bajo. Se consolidó, digamos, los 20 puntos que le robó Macri a los trabajadores en el salario, podemos decir, durante su gestión, ya se consolidó como una especie de techo del salario, sí. ¿no? Estamos hablando de ahora recuperar para llegar a ese nivel. O sea que lograron, si querés, de sacarle un 20% a los trabajadores desde que se fue Cristina, y eso lo lograron consolidar. Del 2015 a la fecha, el gobierno de Alberto Fernández, digamos, el salario empató con los precios, o sea que mantuvo la pérdida que generó Macri, y ahora el gobierno de Milei primero lo deterioró y en el sector privado más o menos lo va a recuperar, pero con un sector público que ahora está 15 puntos, ponerle más abajo por lo menos, o 20 en algunos casos, de lo que era antes, o sea que los trabajadores públicos sí están mucho más perjudicados que del sector privado. Pero entonces hay una combinación que es bastante nefasta para el sector productivo, porque es el salario caro en dólares, pero con poco poder adquisitivo. Entonces esto te hace difícil competir, por ejemplo, con los productos que entran de los países de al lado, difícil competir en términos de turismo, de producciones regionales, de pyme, más si empiezan a abrir la importación, como dicen que van a hacer. Y por el otro lado, como hay poco poder adquisitivo, porque en términos de poder de compra interno es bajo, no mueve mucho la actividad económica, ¿tá? Porque no hay tanto poder adquisitivo en términos internos. Entonces, para el sector productivo es una mala combinación. Es una buena combinación más que nada para sectores financieros, servicios, agronegocios muy consolidados, minería, hidrocarburos que se pueden sostener aún con un dólar apreciado. Bueno, todo lo que es las empresas de servicios públicos, sí, bancos. Bueno, esos serían los sectores ganadores, digamos, que pueden sostenerse en este esquema. Pero, como te digo, todo este esquema está
en una base muy endeble, porque Argentina lo cierto es que hoy en día ya no tiene superávit de comercio de bienes y servicios, o sea que esto ya se acabó hace 3 meses, ya no acumula dólares genuinos, podemos decir, del lado real, y está empezando a querer financiarse con dólares de la timba financiera que siempre son muy inestables. Ujú. Clarísimo, Andrés. Bueno, nos aclaraste un poco este tema que muchos y muchas están festejando y celebrando, pero a falta de comprensión de que este número de inflación de octubre debe cotejarse y debe analizarse con otros factores que son los que bien mencionaste. Así que muchísimas gracias por este ratito para Radio Estación Sur y seguimos atentos y atentas y en contacto siempre. Dale, por nada, saludos a ustedes. Hasta luego. Pasaba Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. La inflación de octubre fue del 2,7%, la más baja de noviembre de 2021, algo que salió a celebrar el presidente y que acá bien nos decía Andrés, tal vez hay que poner sobre la mesa otros números y otras cifras como la caída de la industria, la caída del consumo interno y la caída sobre todo o el estancamiento en realidad de los salarios.